Os voy a hablar en este vídeo del momento lineal, que es o cantidad de movimiento que viene delimitada por la letra P con una flechita arriba para indicar que es un vector. Por definición, la cantidad de movimiento es igual al producto de la masa por la velocidad, por lo que en el sistema internacional se medirá en kilos por metro partido por segundo. Bien, ¿qué implica esto? Si existe una fuerza sobre un cuerpo, esa fuerza provoca una variación en su velocidad, el incremento de la velocidad. Si varía la velocidad, debe variar su cantidad de movimiento, de tal manera que la variación de la cantidad de movimiento producida por una fuerza será igual a la masa por la variación de la velocidad. Si en esta ecuación dividimos las dos partes por la variación del tiempo, obtendremos la siguiente expresión. La variación de la cantidad de movimiento partido por la variación del tiempo es igual a la masa, que es una constante, por la variación de la velocidad partido por el tiempo. Como la variación de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, la expresión nos puede quedar sustituyendo por aceleración este término, nos quedaría la expresión que veis aquí arriba. La variación de P partido por la variación de T es igual a la masa por la aceleración. Como la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, según el segundo principio de la dinámica de Newton, una fórmula promulgada por Euler, si nosotros sustituimos m por a por el sumatorio de F, llegaríamos a que la suma de todas las fuerzas es igual a la variación de la cantidad de movimiento partido por el tiempo. Esta expresión es la fórmula que utilizó Newton para definir su segundo principio. Si lo hacemos de forma diferencial, podríamos decir que la suma de las fuerzas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento en función del tiempo. ¿Qué implica esto? Pues mirad, la suma de las fuerzas sobre un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Una fuerza provoca una variación de la cantidad de movimiento. Como la cantidad de movimiento viene en función de la velocidad, podríamos decir que una fuerza lo que provoca es variación de velocidad, es decir, aceleración. Por otro lado, podemos definir también lo que se llama el impulso mecánico, que viene definido por una I mayúscula. ¿Para qué nos sirve ese impulso? Pues para ver cómo varía el movimiento de un objeto en función del tiempo. Cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo. Es decir, el impulso de un cuerpo, es decir, la cantidad de movimiento, como veremos más adelante, que recibe un cuerpo, es igual a la suma de las fuerzas que se hace sobre ese cuerpo por el tiempo que están actuando esas fuerzas. ¿Cómo está relacionado la cantidad de movimiento con el impulso? Nosotros sabemos, por el segundo principio de Newton, que ocurre esta expresión. Si despejamos de esa expresión la variación de la cantidad de movimiento, tendremos que es igual a la suma de las fuerzas por el tiempo, que es precisamente a lo que se llama el impulso. ¿Qué es el impulso que recibe un cuerpo? Pues la variación de la cantidad de movimiento que recibe. Y esa cantidad de movimiento va a depender de las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo y del tiempo que empleamos esa fuerza sobre el cuerpo. De tal manera que a mayor tiempo de acción de las fuerzas, mayor será su cantidad de movimiento, puesto que es directamente proporcional. Si aumenta la cantidad de movimiento, aumenta su aceleración. Y si aumenta su aceleración, aumentará la velocidad que alcanzará ese objeto. De tal manera que si a nosotros tenemos un coche que se nos ha parado y le tenemos que empujar para arrancarlo, cuanto más tiempo estemos empujando, mayor velocidad va adquiriendo el vehículo. De tal manera que cuando el vehículo ya tiene una velocidad mayor que la que nosotros podemos alcanzar, el objeto ya no podemos seguir realizando fuerza sobre él y el coche seguirá en movimiento parándose por las fuerzas de rozamiento si es que el coche no ha arrancado.